Padre, ayúdanos. Padre, que tu Santo Espíritu avive nuestros corazones y abra nuestras mentes. Y que nuestra voluntad esté dispuesta a obedecer lo que tú nos digas. Ayúdanos y socórrenos. Somos pecadores, somos malos, pero tu gracia es mayor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora entonces consideremos el segundo punto de la introducción del sermón, que es muy importante para que nos preparemos y entremos de lleno en el tema. Si tenemos un supremo llamamiento, una vocación tan excelente, equivale a decir que estamos llamados a ser hombres y mujeres como el corazón de Dios quiere que seamos. Es decir, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Eso es imposible. Yo me conozco, yo sé cuán malo soy. Pues es posible. Lo que no es posible para nosotros es posible para Dios. Porque la obra de la salvación no es suya. La obra de la salvación y de la redención no le pertenece a usted como autor. La obra de la salvación y la redención y la aceptación, la justificación, la propiciación, la sustitución y todo lo que Cristo hace por usted, no tiene usted nada que ver en esto. Es la obra de Cristo porque así lo quiso desde la eternidad. Están estudiando en las células de doctrina, de manera que allí pueden corroborar lo que les estoy diciendo. Entonces, tratemos de entender lo que significa ser hombres o mujeres conforme al corazón de Dios. Si van al primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, en el versículo 3, en el capítulo 13 y el versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Está hablando Samuel con Saúl después de su desobediencia. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, el profeta estaba diciendo: rey Saúl, tú no eres conforme al corazón de Dios. Y como tú no eres conforme al corazón de Dios, Dios te desecha hoy. Una época en referirse a ciertos sectores de la colombiana se usó la palabra desechables. Muy despectiva. Ojalá no la usemos. Pero en verdad todos nosotros podemos ser desechables si no llegamos a entender y a practicar lo que significa ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Es muy interesante también ver que en el Nuevo Testamento está este versículo. Es muy interesante ver cómo el Nuevo Testamento autentica el Antiguo y cómo el Antiguo es explicado por el Nuevo. Vamos a Hechos de los Apóstoles y ahí sí quiero que ustedes lo busquen en sus Biblias. Hechos capítulo 13, versículo 22. Se está refiriendo al mismo acontecimiento que acabamos de mencionar con relación al rey Saúl, el primer rey de Israel. El resultado de un capricho del pueblo, porque el que estaba gobernando al pueblo era Dios, era una teocracia. Y el pueblo dijo: no queremos más jueces, queremos un rey como lo tienen todas las naciones. Pues ahí les llegó. Hechos 13, 22. Dice: quitado ¿quién? Saúl. Quitado Saúl,
levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y explica el versículo qué significa ser un varón conforme al corazón de Dios. Dice: quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, mis queridos hermanos y amigos que están hoy por alguna circunstancia, no por alguna circunstancia, porque Dios los trajo, pregúntense, pero pregúntense en verdad. Estas preguntas retóricas que yo hago es un examen flash del asunto. Pregúntese: ¿soy yo una persona que hago lo que Dios quiere? Pero antes de hacerse esa pregunta tiene que hacerse otra. ¿Conozco yo lo que Dios quiere? Porque si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo la va a hacer? Ahora, en el sermón pasado estuvimos hablando de la voluntad de Dios, su santificación. La voluntad de Dios es que usted sea perfecto. La voluntad de Dios es que sea santo. La voluntad de Dios es que usted sea como Él quiere que usted sea. Pero ¿conoce esa voluntad? ¿Conoce la Biblia? Yo les digo a las personas que se acercan conmigo a pedir consejo para casarse o para prepararse para el matrimonio, y yo les digo: usted lo que tiene que estar segura, mi querida amiga, es que su novio es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé si ellas me entienden cuando yo les digo eso, porque lo que les estoy diciendo es que su novio, asegúrese, observe, mire, analice, que su novio sea un hombre que hace lo que Dios quiere. Y al contrario, si ustedes se ocupan de eso, van a tener matrimonios felices y duraderos. Si no se ocupan de eso, olvídense. Aquí está el Señor explicándoles en un solo versículo, porque el Nuevo Testamento arroja más luz sobre la Biblia, más revelación. Dice: un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Es usted una persona conforme al corazón de Dios? Es una muy buena pregunta. ¿Y qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios quiere hoy? Vamos a analizar un poquito lo que quería en los tiempos de David. En los tiempos de David. Están todavía en Primera de Samuel, ¿no es cierto? El primer libro de Samuel. Están todavía ahí. Ahora en el versículo 17. Y es muy importante que vayan señalando estos versículos en su Biblia. El versículo 46, perdón. Samuel 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Estamos en la escena cuando David, un jovencito chiquitico, no muy grande, porque David no era de mucha estatura, dicen que era de hermoso parecer, que era un muchacho muy bien plantado, pero no era muy alto. Y además era jovencito. Se piensa que tenía 17 años y está frente a ese gigante lleno de armas, lanzas, jabalinas, corazas y toda esa cosa, y está ahí. Y miren este muchachito lo osado que es. Porque la fe te da una osadía que es buena. ¿Qué le dice en el 46? Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Nosotros estaría como estaba Hernán ahora cuando le hablaba a Lorena, ¿no? Pero aquí está este muchachito bien parado, bien plantado delante de ese gigante y le está diciendo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Imagínense. ¿Ustedes se imaginan al gigante? Pobre mequetrefe. Viene con una triste onda y me van a cortar la cabeza. ¿Con qué me la vas a cortar? Y mirándolo así, un insecto. Pero la fe de David, la convicción de David, la certeza del Dios que estaba representando. David estaba seguro que estaba haciendo lo que Dios quería. Por lo tanto, no tenía miedo.
le dijo a Goliat lo que iba a pasar. Le dijo, Jehová te entregará en mi mano hoy. La primera cosa que David admitió es que la obra era de Jehová, no de él. No era en su habilidad como pastor. Él había matado leones y osos y muchas fieras defendiendo sus ovejas y había tenido un buen entrenamiento, pero aquí estaba reconociendo muy bien, no va a ser por mi poder. Es porque Jehová te va a entregar. Te venceré. Por lo tanto, te cortaré la cabeza. Y le dice aún más, le dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y por qué? Miren la convicción de David. Dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Era toda la motivación de David. ¿Qué era lo que le preocupaba a David? ¿Qué era lo que que toda la tierra supiera que había un Dios poderoso y único en Israel? Ustedes todos, la mayoría de los que están aquí dicen que son cristianos y que son muy buenecitos y que vienen a la iglesia cada rato y que leen la Biblia y que hacen devocionales y que oran y que cantan y que todas esas cosas. Y yo les pregunto, ¿cada cuánto piensan en la necesidad que tiene Villavicencio de que se sepa con certeza que hay un rey que gobierna en Villavicencio? Hay un Dios en la iglesia. ¿Qué es lo que desgraciadamente la mayoría de la gente dice de los evangélicos hoy en día? Estafadores, ladrones, embusteros. ¿Y qué otra cosa? ¿No les parece eso muy triste? ¿No les parece eso un espectáculo muy deprimente? Mientras tenemos aquí a un jovencito de 17 años frente a un coloso de la guerra diciéndole, te voy a cortar la cabeza porque Jehová te entregará hoy en mis manos. Nosotros tenemos el gigante de los incrédulos, tenemos el gigante enorme de la Agenda 2030 de la ONU. Nadie le quiere parar bolas, pero que es el monstruo de la apostasía. Y estamos metiéndonos en las iglesias y quietecitos los domingos, lo más suave posible para que nadie se dé cuenta que estamos en culto. Me da pena que el vecino piense que soy cristiano. Mira, mete en la mochila bien honda la Biblia para que los vecinos lo miren. No, al contrario, cómprese una Biblia bien grande y póngasela aquí en el pecho y salga. ¿Para dónde va, vecino? Para la iglesia. Vecino, ¿y no le provocaría irse para la diaria y conmigo a un sancocho de Dios? No, muchas gracias. Yo tengo un alimento mejor. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Porque yo hago lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que yo retraiga mi pie de reposo. ¿Qué dicen los vecinos de usted? ¿Qué impresión tienen ellos de usted como cristiano? Para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, necesitamos estar seguros, ciertos, convencidos de que sí hay un Dios poderoso en nuestras vidas. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza. ¿De qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Pueden ver las personas en ustedes certeza y convicción? Porque es necesario que toda Villavicencio sepa que hay un Dios en la iglesia. Y que esta es la iglesia de Cristo, no esta, sino la de todos los creyentes. Es que en Villavicencio hay cerca de 80 iglesias. Y yo me pregunto, ¿dónde está el impacto de 80 iglesias en una ciudad de 700,000 habitantes? ¿Dónde está? Aquí sigue la corrupción rampante.
Aquí siguen asesinando gente, aquí sigue inseguridad en las calles, aquí sigue cualquier clase de maldad tranquila sin que nadie estorbe. ¿Y a qué nos llamó Dios? ¿Cuál de nuestro llamamiento es eso? Sean luz, sean sal. ¿Ustedes saben lo que hacen la sal? Los que somos sí sabemos, porque no teníamos nevera en la casa cuando éramos niños. Y a la mamá le tocaba salar el sábado por la mañana la carne de la semana para que no se corrompiera. La sal evita la corrupción. No se lava la carne a tiempo, mi mamá se podría la carne. Y nos a comer carne roja toda la semana. Estamos llamados a eso. ¿Cómo estamos estorbando la maldad que hay entre nosotros? ¿Cómo estamos alumbrando? Vivimos entre una generación perversa. ¿Cómo estamos alumbrando? Ahora, yo no quiero que me vean aquí en el papel del regañón. Yo le pongo pasión a la predicación. Esta es mi pasión. Yo nací para ser predicador. No sé hacer más nada. Si algún día ustedes me dejan sin empleo, yo no sé qué voy a hacer. Lo que yo sé hacer. Y le pongo todo mi corazón y toda mi pasión a esto. Porque estoy convencido de lo que les digo. Y los quiero es animar a que reflexionen y piensen y asumen una vida de compromiso. No más liviandades. No más formulismo. No más apariencias. No más pañitos de agua tibia. Aquí necesitamos es transformación. Todo el mundo habla de cambio hoy en día. Cambio, ya igual cambio. Si no cambia el corazón, se levantan otros atrás con corazón podrido. Y sigue la maldad. La única manera que podemos encontrar un cambio verdadero en la vida es si nos convencemos que hay un Dios que gobierna sobre la tierra. Es bueno que recordemos aquí o que caigamos en la cuenta que este pasaje es profético cuando lo pronunció Samuel, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento. Y que el corazón de David nos dejará ver claramente el cumplimiento de esta profecía. Cuán notorio será a todos los seres humanos de todos los tiempos en el planeta el hecho de que Jehová reina. Vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 11. Acompáñenme. Yo ya sé que no alcanzo a terminar hoy el sermón. Por eso no se preocupen porque puntualmente voy a terminar. Romanos 14 y el versículo 11. Ayúdenme un poquito a la voz. Ayúdenme un poquito. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Ustedes conocen ateos? ¿Se acuerdan del científico este que murió el año pasado, todo torcido en una silla de ruedas? El ateo, superateo de todos los tiempos. Él abrirá su boca el día del juicio y doblará su rodilla y dirá que Jesucristo es Señor. Lo que David estaba profetizando en su época se cumplirá en el día del juicio, porque dice la palabra de Dios que no miente, que toda rodilla se doblará y la lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, si es mejor que lo confiese ahora, porque si le toca confesarlo en el último día, será a la brava. Aprendamos lo que había en el corazón de David y vamos dándole forma al sermón para ir planeando el aterrizaje. Salmo 108. Salmo 108.
Este es un salmo de David. Casi todos los salmos son de David. Era la forma como David se comunicaba con Dios y Dios con él. Y mire lo que dice en el versículo 3, Salmo 108:3. David. Ahora, David era rey solo de Israel. Y nunca supimos por la historia que David fuera un cancionista. David sí fue un rey guerrero, peleó todos los 40 años de su reinado, pero para defender a Israel, para defender las fronteras, no para extenderlas. Entonces no era un expansionista, pero mire lo que está diciendo aquí en el Salmo 108, versículo 3, dice, te alabaré, oh Jehová, ¿entre qué? Entre los pueblos. Ya, él estaba mirando con una cosmovisión mucho más grande que el mero pueblo de Israel. Dice, a ti cantaré salmos, ¿entre quién? Entre las naciones. Ya está mirando más universalmente. Versículo 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Versículo 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, sobre la tierra. Ahora, ¿esto se va a cumplir? Claro que se cumplirá. Porque todo ojo verá la gloria de Cristo cuando regrese. Pastor, ¿y eso cuándo va a ser? No sé. Porque si comenzara a poner fechas aquí sería un mentiroso. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sí les aseguro que volverá. Y va a ser aterrador para los incrédulos comenzar a ver a Cristo brillando en los cielos y descendiendo majestuoso con todos sus ejércitos. Pero para nosotros los creyentes será un día de gozo. Que suene la allá esta noche, a cualquier hora que venga, porque nos vamos y dejamos toda esta porquería y se acaba. Él volverá. Y el propósito mientras Él regresa es que nosotros, la iglesia, pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies y que en toda la tierra se sepa que hay un Dios. Ahora yo les pregunto una cosa. Y no para acusar, solo piénsenlo, reflexionen. En su casa, en su hogar, su familia, su esposa, sus hijos. ¿Ellos creen que hay un Dios? Cuando usted se sienta con ellos en la mesa y comienza a charlar con ellos de las cosas espirituales, ¿hay receptividad? Dicen, sí, papito, sí, mamita, hay un Dios. Qué bueno que nos bendice. Mire lo que mamita preparó. Mire todo este banquete. Somos pobres, pero comemos como ricos, porque Dios es bueno. O comemos como animalitos. Y ya, me fui a ver la televisión. Todo en el hogar y todo en nuestra vida debe ser un motivo para levantar nuestro pensamiento a Dios. Para activar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es necesario que yo esté convencido que hay un Dios en mi vida. Y si hay un Dios en mi vida y esa es mi convicción, yo te puedo hablar a ti de que hay un Dios en toda la tierra. Un solo Dios. Yo no sé, a mucha gente en este país le encanta el Padre Nuestro. Y lo rezan todos los días. Nosotros lo repetimos aquí con mucha frecuencia, no como un rezo, sino como enseñanza bíblica. Pero una de las peticiones del Padre Nuestro es, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero ¿eso es de labios para afuera o eso es de corazón? Cuando yo le estoy diciendo al Señor, hágase tu voluntad, ¿eso es verdad o es solamente un formulismo? Porque cuando le toca decidir a usted en la vida, entonces decide usted, no Dios. Y el cristianismo de hoy está lleno de decisiones individuales, egoístas, lejos de Dios. No, usted no se toma, no
trabajo de decir, bueno, ¿y Dios qué piensa de esto? Las jovencitas, me quedan 3 minutos para echarle un poquito de sermón a las jovencitas. Aquí hay muchas jovencitas, y bonita aquí, casadera y soltera. Cuando comienzan a arrastrarle el ala en la universidad o en el trabajo o en la calle o el vecino o que fulano, usted se detiene a pensar, bueno, ¿esto es Dios o es asunto de mis sentidos? Yo me fascino cuando me echan un pirupito. Pero ¿eso de dónde viene? ¿Y qué es lo que usted ha pensado en la manera de decidir sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre el compañero de todos sus años? ¿Qué ha decidido? ¿Dónde está Dios en eso? El gran fracaso en todas las cosas de la vida de hoy es porque no hay convicción de que hay un Dios. Todos decimos, sí, hay Dios, sí, los demonios también. Decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios, hay mucha diferencia. Mucha. Lo que Dios está buscando no es que crean en Él. Lo que Dios está buscando es que le crean a Él. Hay un Dios. Hay un Dios. Y hay que temblar frente a esa idea. Dios es exaltado cuando se proclama entre los hombres de todo el mundo la grandeza de su misericordia y de su verdad. Yo no sé ustedes cuánto amen ese programa radial que lleva 28 años en Villavicencio. No sé. Pero Bélgica, yo le ponemos todo el amor a ese trabajito de cada 8 días. Y a este pecho le toca escribirlo, grabarlo, editarlo, corregirlo y mandarlo a la emisora y a las redes. Son por lo menos 6 horas a la semana de trabajo. Pero si yo puedo proclamar por el mundo a través de las redes que hay un Dios sobre la tierra, yo estoy bien pago. Y lo seguiré haciendo hasta que este pobre voz se acabe y hasta que Dios me diga, para, Leonel, ven a mí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen en sus casas? ¿Qué hacen en su semana? ¿Cómo están diciéndole al mundo que hay un Dios? ¿Cómo? No podemos seguir así, hermanos. No tiene sentido seguir así. Tenemos que arrepentirnos. Aquí, en este Salmo 108, dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, y a ti cantaré salmos. Tampoco sé, hermanos, cómo cantan ustedes. Tampoco sé cómo el grupo de alabanza trabaja. Solo Dios conoce la intención de sus corazones. Solo Dios conoce el espíritu con que usted canta los domingos. Pero el Salmo te está diciendo que es necesario alabar con cantos, con salmos, con cánticos espirituales, con himnos, porque es necesario que toda la tierra sepa que hay un Dios de gloria y de poder. Por eso amo la liturgia presbiteriana. La liturgia en el culto de adoración. Por eso la necesidad de cantar himnos que nos aseguren que estamos exaltando el nombre de Dios. Porque los primeros ministerios de Dios en una iglesia son los que ministran al pueblo con la palabra, con la oración, con la alabanza, con los sacramentos, con la disciplina, con la adoración pública semanal, con el compañerismo, con la unión. Vuelvan a mirar ese Salmo 108, el versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida su gloria. La tierra,
Apocalipsis. Y les prometo que termino aquí. La culpa fue de Lorena y Hernán. Bueno, mentira, estoy molestando. Para que no se olviden de este día. Vayan a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis es el último libro. Capítulo 19. Aquí van a ver ustedes cómo se cumple el plan de Dios. Apocalipsis, el Señor nos está diciendo, aquí es donde yo voy a llegar. Y ahora los invito a que piensen en que quiero de todo corazón que los que me están escuchando hoy y los que me han escuchado varias veces estén conmigo en ese sitio, ese día. Yo voy a estar porque Cristo pagó por mí. Apocalipsis 19:6, versículo 6. Todos, por favor, todos, el 6. Apocalipsis 19, versículo 6 dice, y oí ¿qué es lo que va a decir la multitud en el cielo? Aleluya. ¿Por qué? Pero no va a ser así como lo dijeron ustedes, imposible. Así no, no. Estamos hablando de millones de personas reunidas. A ver todos otra vez, a ver. Aleluya. No, póngase en donde estamos, a ver, concéntrese. Vamos otra vez, aleluya. Amén, amén, amén. Hasta leer un versículo dice si creo o no creo. Y el versículo 6 dice, oí como la voz de una gran multitud. Vayan finalmente ahí en Apocalipsis al capítulo 7. Al capítulo 7. Uy, casi acabó. Capítulo 7, versículo 9. 7:9, Apocalipsis 7:9. A ver, después de esto, van a estar conmigo allá. Cuando digan Villavicencio de pie, aquí vanguardia presente para la gloria de Dios, porque Jehová nuestro Dios reina y reinará por la eternidad sobre todos y sobre todo. Los invito a que piensen en eso y que me acompañen en esa gran multitud, porque yo voy a estar, por la gracia de Dios, no porque yo sea muy bueno, no porque yo no sea pecador, yo soy muy malo, no confíen en mí, yo los puedo defraudar, de hecho los defraudo todos los días, pero Cristo pagó en la cruz por mí. Más grande su gracia, y le doy gracias todos los días por lo que hizo por mí, pero hay que creerlo. Hay que ponerle pasión a eso. La gente tiene que darse cuenta no solo por lo que digo, sino por lo que siento y por lo que hago. Aquí no es asunto de hablar. Aquí es asunto de ser. No dije hacer, ser lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Padre Celestial, una vez más te pido una bendición para esta pareja. Y te pido tu gracia, que los acompañes en todo lo que ellos digan de ahora en adelante. Y que ellos tengan la sabiduría para depender de ti en todo lo que los rodee, en toda decisión que tengan que tomar. Y Padre, te ruego la bendición para mis hermanos,
para todas estas personas que tú has puesto bajo mi ministerio por tu gracia. Padre, cuídalos, transfórmalos, ilumínalos, dales conocimiento, haz que comprendan la grandeza de tu misericordia y tu poder, y que sean corazones conforme al tuyo. Pido, Padre, humildemente, no en mis méritos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.